Era el cumpleaños número 45 de mi hija Rebeca, y yo había llegado temprano a su casa con el pastel que había encargado especialmente en su pastelería favorita. Costó $200, pero para mi única hija nada era demasiado caro. Toqué la puerta con una sonrisa, esperando ver su rostro iluminarse como cuando era una niña. Pero cuando abrió, su expresión fue de total fastidio. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije, extendiendo el pastel con las velas ya colocadas. «Te traje tu chocolate con fresas favorito, como cuando eras pequeña». Rebeca suspiró profundamente, como si mis regalos fueran una carga insoportable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con frialdad, dejándome entrar sin siquiera agradecerme por el pastel. Nos sentamos en la sala de su hermosa casa, una casa que yo había financiado por completo cuando ella y David se casaron. Habían sido $50,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida, dinero que guardé centavo a centavo, trabajando turnos dobles como enfermera durante 40 años. «Sabes, mamá», empezó Rebeca con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «He estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos y en lo que realmente me haría feliz». Asentí con entusiasmo. «Claro, mi amor. Dime qué quieres y te lo conseguiré. Un viaje, alguna joya, tal vez ese coche nuevo que mencionaste». Rebeca me miró fijamente a los ojos, y lo que vi allí me heló la sangre. Era puro desprecio. «Lo único que más desearía como regalo de cumpleaños», dijo lentamente saboreando cada palabra, «es que tú simplemente te murieras». El mundo se detuvo. Sentí literalmente como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Sus palabras resonaban en mis oídos como un eco interminable. Mi hija, mi propia hija, había pedido mi muerte como regalo de cumpleaños. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», alcancé a susurrar sintiendo que las lágrimas me llenaban los ojos. «Lo escuchaste bien», continuó con una frialdad que me cortaba como cuchillos. «Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban sin control. 60 años de vida, 45 de ser su madre, y jamás pensé escuchar esas palabras salir de su boca. «Rebeca», logré decir entre sollozos, «soy tu madre. Te lo he dado todo. He sacrificado todo por ti». «Exacto», interrumpió levantándose del sofá. «Y por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales». El pastel de $200 seguía en mis manos, las velas empezaban a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, tal vez una cena familiar, se desvaneció como humo. «Pero cariño», intenté una vez más, «solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», respondió, cruzándose de brazos. «El hecho de que yo sea todo lo que tienes. Consíguete una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá con las piernas temblorosas cargando aquel pastel que ahora me parecía una burla. «No puedo creer que me digas esto», murmuré, «después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho?», se rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña». Caminé hacia la puerta, sintiendo que cada paso me costaba años de vida. Al llegar al umbral, me giré por última vez, esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la dulce niña que alguna vez fue. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia porque me fuera para poder celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Rebeca»,
murmuré. Y salí de esa casa, cerrando la puerta tras de mí. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que había sacrificado todo. Porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar en mí algo que llevaba dormido décadas. Llegué a mi pequeño apartamento con las piernas temblorosas y el corazón roto. El pastel de $200 terminó en la basura. Las velas derretidas eran el reflejo de las lágrimas que no dejaban de caer. Me senté en mi viejo sofá, el mismo sofá donde había amamantado a Rebeca cuando era bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad? Comencé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella en estos 45 años. Cuando tenía 3 y le dio neumonía, trabajé turnos triples en el hospital para pagar sus medicinas. Fueron $1,200 en antibióticos que mi seguro no cubría, dinero que obtuve vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 y quería ir al baile de graduación, trabajé fines de semana completos durante 4 meses para comprarle aquel vestido rosa que costaba $800. Recuerdo cómo sus ojos brillaban al probárselo. «Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo», me dijo abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin una sola queja. $42,000 en total. Dinero que conseguí sacando una segunda hipoteca sobre mi casa. «No te preocupes, cariño», le decía cada vez que me llamaba llorando. «Tu educación es lo más importante». Cuando se casó con David, organicé y pagué toda la boda, $35,000, para que tuviera la boda de sus sueños. El salón más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, el menú que ella eligió sin preocuparse por el precio. «Quiero que mi princesa tenga todo», le dije mientras firmaba cheque tras cheque, y luego vino la casa. Esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Rebeca y David decidieron que querían comprar su primera propiedad, no dudé ni un segundo. «No se preocupen por la entrada», les dije. «Yo me encargo». Fueron $150,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi jubilación. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los mellizos hace 5 años, me convertí en la niñera gratuita. Cada noche que Rebeca quería salir con David, cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara a los niños, ahí estaba yo, sin cobrar ni un centavo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida con la que siempre soñó. Cuando David perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. $16,000 que saqué de mi pensión. Dinero que significó comer arroz y frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y cuando los mellizos necesitaron brackets, otros $4,000 que cubrí sin pensarlo 2 veces. «No se preocupen», les dije al ver sus caras angustiadas. «Para eso están los abuelos». Me levanté del sofá y fui a mi escritorio donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había guardado, no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había sido capaz de hacer por ellos. Empecé ahí a hacer cuentas. Criar a Rebeca desde su nacimiento hasta que se independizó, aproximadamente $200,000. Universidad, $42,000. La boda, $35,000. La entrada de la casa, $150,000. Los pagos de la hipoteca cuando David estuvo desempleado, $16,000. Los brackets de los mellizos, $4,000. Regalos de cumpleaños y Navidad a lo largo de los años, al menos $10,000 más. El total era devastador, más de $460,000, casi $500,000 que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo eso para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera.
Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de $600,000. Podría estar viviendo en una casa bonita, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda, en vez de contar centavos en este pequeño apartamento. Pero no. Había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado, que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y cuidaría en mi vejez. Qué tonta había sido. Tomé el teléfono y marqué el número de Rebeca. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas palabras terribles. ¿Qué quieres ahora, mamá?, contestó con fastidio después del quinto timbrazo. Rebeca, necesito saber si de verdad quisiste decir lo que me dijiste hoy, pregunté con voz temblorosa. Claro que lo quise decir, respondió sin un ápice de remordimiento. Mamá, ya es hora de que entiendas que necesito espacio. ¿Obsesión?, repetí incrédula. ¿Llamas obsesión al amor de una madre? Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy por fin recibas el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué el teléfono sin despedirme. No había ningún malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido. Cada abrazo, cada "te quiero, mamá", que había salido de sus labios. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que ya no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la madrugada, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en otra cosa, en ira, en indignación, en la clara comprensión de que había sido usada, manipulada y desechada como un pañuelo. Mi hija quería que muriera. Bien, quizá había llegado el momento de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo mucho más poderoso, la determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la forma que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco, donde tenía una cuenta conjunta con Rebeca para los gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta que había abierto por si acaso, y en la que había depositado $20,000 para cualquier imprevisto. Buenos días, señora Teresa. Me saludó el gerente, el señor Martínez, que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 458728891. Dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. ¿Estás segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, me advirtió, mirando su pantalla. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí, firmando los papeles con mano firme. Ver esos $20,000 regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el comienzo. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando David estuvo desempleado, yo había firmado como codeudora de su hipoteca. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad caía sobre mí, pero también significaba que tenía derechos sobre esa propiedad. Señora Teresa, me saludó la oficial de préstamos, la señorita Williams. ¿Qué la trae por aquí? Quiero revisar el contrato hipotecario en el que aparezco como codeudora, expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Rebeca lloraba de emoción. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti,
Eres nuestra salvadora, me dijo abrazándome fuerte. David también me agradeció, prometiendo que nunca tendrían retrasos en los pagos. Aquí están los documentos, dijo la señorita Williams, colocando una carpeta gruesa frente a mí. Como codeudora, usted es responsable de los pagos si los titulares principales no pueden hacerlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones. Exacto, dije, repasando los papeles con atención. ¿Hay algún problema con los pagos?, preguntó con tono profesional. Estoy evaluando la situación, respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. ¿Qué tendría que hacer si decido ejercer mis derechos como codeudora? Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya hubo retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo cual ya es suficiente evidencia de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. David había vuelto a perder su trabajo la semana pasada. Una información que Rebeca me dio sin pensar en las implicaciones. Ella creía que me estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero en realidad lo que me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Tercera parada. Mi abogado personal, Anel Adams, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Él conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Rebeca durante décadas. Teresa, me saludó con calidez. ¿Qué te trae por mi oficina? No es común verte por aquí. Anel, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar por completo mi testamento. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Rebeca? Le conté todo, cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que me había deseado la muerte en el día de su cumpleaños. Anel me escuchó en silencio, con el gesto cada vez más serio a medida que le relataba los detalles. Teresa, dijo finalmente, lamento mucho lo que estás pasando. Nunca pensé que Rebeca fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero ya he tomado mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejar todo a una organización benéfica. También quiero crear un fondo para mis nietos, pero Rebeca no podrá tocar ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso se puede hacer, asintió Anel tomando notas. ¿Quieres también cambiar a los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto. Todo lo que tenga el nombre de Rebeca, quiero modificarlo. Mi hija quiere que yo muera, pero cuando lo haga, no recibirá ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales. Mi póliza de seguro de vida de $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones. Todo lo que alguna vez había sido designado para Rebeca, ahora iría a la Fundación de Huérfanos, donde yo había trabajado como voluntaria durante años. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Rebeca. Como codeudora de la hipoteca, tengo derechos. Y su marido acaba de perder su trabajo otra vez. Los ojos de Anel brillaron con comprensión. Ya entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desaparecía. Pues bien, voy a desaparecer, pero antes me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando salí de la oficina de Anel, ya era de noche. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si despertara de un sueño larguísimo. Durante 45 años había vivido para Rebeca. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que ella quería. Pero se acabó. Volví a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no hacía en años.
Brindarme a mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. «Buenas noches, habla Teresa», dije cuando contestaron. «Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme información completa?» «Por supuesto, señora Teresa. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita?» «Toda», respondí sin dudar. «Quiero saberlo todo sobre cómo una persona de 60 años puede empezar una nueva vida en Suiza». Después de colgar, me quedé de pie frente a la ventana mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños y yo iba a concedérselo de la forma más espectacular posible. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba a seguir adelante con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo en el que había vivido solo para complacer a mi hija, y ahora por fin vivía para mí misma. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era Rebeca. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez había recapacitado, que quizás se disculparía por las terribles palabras que me había dicho. Qué ingenua seguía siendo. «Mamá», dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente, «necesito que me hagas un favor». Ni un hola, ni un «¿cómo estás?». Fue directo al grano como si yo fuera su asistente personal. «¿Qué necesitas?», pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su descaro. «Los mellizos tienen una presentación en la escuela el viernes y David y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche?». La ironía era deliciosa. La misma mujer que había pedido como regalo de cumpleaños mi muerte ahora me pedía cuidar de sus hijos como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un recurso disponible 24/7. «No puedo», respondí simplemente. «¿Cómo que no puedes?», preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente no estaba acostumbrada a que yo le dijera que no. «Tengo otros planes», mentí con una sonrisa que ella no podía ver. «¿Qué planes podrías tener tú?», preguntó con ese tono condescendiente que tanto me hería. Como si, con 60 años, no tuviera derecho a tener una vida propia. «Planes que no son de tu incumbencia», respondí manteniendo la calma. «Busca a otra niñera». «Pero mamá, no puedo conseguir una niñera con tan poca anticipación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos?». Ahí estaba, la manipulación emocional que me había usado durante años. Pero esta vez no funcionaría. «Desde que me dijiste que tu mayor regalo sería que yo muriera», contesté con frialdad. «Si quieres que desaparezca de tu vida, empiezo ahora». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Rebeca soltó una risa sarcástica. «¿En serio? ¿Vas a castigarme como si fueras una niña pequeña? Pensé que después de unos días se te pasaría el drama». «No es drama, Rebeca. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, y eso es lo que haré». «Está bien», dijo con fastidio. «Si quieres ser tan infantil, allá tú, pero no vengas llorando después cuando estés sola». Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa misma tarde fui de nuevo al banco, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría: retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Eran $30,000 que guardé en un sobre y coloqué en mi caja fuerte personal. El dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el martes siguiente
con la opción de extender mi estancia indefinidamente. El costo inicial era de $5,000, dinero que pagué sin pestañear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina, Elvira, una mujer de 68 años que vivía en el departamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad en los últimos 5 años. Teresa, me dijo, sentándose en mi sala con una taza de café. Te noto diferente estos días. ¿Ha pasado algo? Elvira había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Rebeca. Me había visto cancelar planes con ella para salir corriendo cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que llevaba a casa de Rebeca, mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar dinero. Le conté todo, cada detalle doloroso de lo ocurrido en el cumpleaños de Rebeca y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Teresa, susurró Elvira con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Rebeca te haya dicho algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, expliqué. Como si yo fuera un estorbo en su vida que había que eliminar. ¿Y de verdad te vas a ir a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el boleto. Me voy el martes. Elvira tomó mis manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Rebeca te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo, cómo quería que Rebeca creyera que yo realmente había muerto, al menos por un tiempo. Elvira sería mi cómplice, la persona que encontraría mi departamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró con una sonrisa pícara. Esa hija ingrata por fin va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Rebeca necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida. La carta que Rebeca encontraría sobre su mesa y que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Rebeca, comenzaba la carta, me pediste como regalo de cumpleaños desaparecer de tu vida, y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, yo ya estaré lejos de aquí, empezando la vida que debí vivir hace años en lugar de sacrificarla toda por ti. Seguí escribiendo durante horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana. Continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación del seguro de salud que yo pagaba, la notificación de que, como codeudora de tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de David y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida, ahora que yo había desaparecido, tal como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras guardaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Rebeca. No contesté. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que el teléfono sonara. Ya no tenía nada que decirle. Al día siguiente, sábado, David apareció en mi puerta. Se le veía agotado y desesperado. Teresa, dijo con voz suplicante, Rebeca me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que te dijo estuvo mal, pero por favor no nos hagas esto a la familia. ¿Hacer qué? Pregunté fingiendo inocencia. Dejar de ayudarnos, retirarte de nuestras vidas así.
Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Rebeca quería deshacerse de mí, yo era un estorbo. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía por ellos, de repente me necesitaban. David, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Yo solo estoy respetando su deseo. Pero Teresa, ya sabes cómo es Rebeca cuando se enfada. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. David bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumento para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame la oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Rebeca. Haré que entienda lo equivocada que está. Ya es demasiado tarde para eso, respondí, cerrando la puerta lentamente. Dales un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían marcado mi vida. El hospital donde trabajé durante 40 años. El parque al que llevaba a Rebeca de niña. La iglesia donde me casé con su padre. Era mi despedida silenciosa de una vida que había vivido completamente para los demás. El lunes comenzaría una vida que por fin viviría para mí misma. El domingo por la noche no pude dormir. No por nervios ni por arrepentimiento, sino por una emoción extraña que no había sentido en décadas. La anticipación de una aventura. A mis 60 años, estaba a punto de iniciar la vida que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la mañana del lunes, Elvira llamó a mi puerta, tal como habíamos acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, me preguntó guiñando un ojo. Más que lista, respondí, cargando mis 2 maletas hasta la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi departamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había entregado la noche anterior. Y también tengo la carta para Rebeca y todos los documentos legales que vas a dejar sobre su mesa. Habíamos planeado todo meticulosamente. Elvira esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Rebeca y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi piso vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le diera la noticia a Rebeca de que yo me había ido para siempre. Recuerda, le dije mientras llamábamos a un taxi, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no contesté el teléfono durante 2 días, que tocaste mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta sobre la mesa. No te preocupes, Teresa. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la interpretación de mi vida, me aseguró con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché una última mirada a mi apartamento. Había vivido allí 15 años, pero curiosamente no sentí nostalgia. Era como si, por fin, me liberara de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí que esas 2 palabras marcaban el inicio de mi nueva existencia. Durante el trayecto de 40 minutos pensé en todo lo que dejaba atrás. Mi voluntariado en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Rebeca y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las exigencias emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Rebeca que no contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo, ahora que ya no estaba disponible las 24 horas, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo, pero tranquilo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba.
Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no experimentaba desde antes de ser madre. Durante el viaje de 12 horas, escribí en mi diario todo lo que había ocurrido en la última semana, cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Quería recordar exactamente lo que se sentía liberarse de una relación tóxica, incluso si esa relación era con mi propia hija. Llegué a Zúrich la noche del martes, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel que llevaba mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Klaus, que hablaba un inglés perfecto. Señora Teresa, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí, y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue completamente auténtica. Klaus me llevó a un apartamento amueblado en el centro de Zúrich, alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme de forma permanente. Era pequeño, pero acogedor, con ventanas que daban a un bonito parque y una vista parcial del lago. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También he programado una reunión con un asesor financiero para mañana por la tarde, para ayudarle con los trámites si decide quedarse definitivamente. Esa noche dormí mejor que en años. No había teléfono que pudiera sonar, nadie que necesitara algo de mí, ninguna responsabilidad más allá de cuidar de mí misma. El miércoles por la mañana me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en una cafetería encantadora junto al lago. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y, por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario, un hermoso pañuelo de seda que costaba $100. Lo compré simplemente porque me gustó, sin preocuparme por el precio ni por si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Rebeca solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca, cuando David estuvo desempleado, los brackets de los mellizos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando los visitaba. Habían sido al menos $50,000. $50,000 que podría haber usado para viajar por el mundo, vivir cómodamente, cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, los había entregado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Elvira estaría preparándose para ir al apartamento de Rebeca a entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono empezaría a sonar desesperadamente. Rebeca finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Rebeca. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Otra vez Rebeca. Esta vez contesté. «Mamá», gritó con la voz quebrada. «¿Dónde estás? Elvira vino a casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando?» «Hola, Rebeca», respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?» «Sí, la leí. Estás loca. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde necesito estar», contesté. «Lejos de ti, tal como querías. Pero yo no quería esto. No quería que realmente te fueras. Solo estaba enfadada. No lo decía en serio. Ahí estaba. La táctica típica de Rebeca, minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo decías en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera?», pregunté, porque sonaba bastante convincente. Fue solo... estaba frustrada. David volvió a perder el trabajo.
Los niños me dan problemas en la escuela. Estoy muy estresada. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, no debiste hacerlo, pero ya está hecho y las palabras no se pueden retirar. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta con todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podía perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y buscar niñera para los mellizos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Rebeca, durante 45 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando por fin necesitaba sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que nunca podré reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Lo siento no es suficiente, Rebeca. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme, porque al fin me abrió los ojos y me hizo entender que he vivido mi vida de la manera equivocada. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Quiero decir que, por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí, y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, suplicó Rebeca, con la voz entrecortada por las lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has ido a verlos. Era fascinante cómo, ahora que ya no estaba disponible, mis nietos de repente me echaban de menos. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque, mientras Rebeca se iba de compras, eso era simplemente lo esperado de mí. Pero ahora que me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí, mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora sí estaba preocupada por mi bienestar. Qué conveniente. Rebeca, en los últimos 5 años tuve 13 episodios de hipertensión que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre había algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones por mi salud. Eso no es verdad, protestó débilmente. Sí lo es. La primera vez que me hospitalizaron, te llamé desde urgencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de David y estabas celebrando. La tercera vez simplemente no respondiste al teléfono. El silencio al otro lado confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No se trata del dinero, gritó Rebeca. Se trata de ti. Te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a sonar, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba paz para disfrutar de mi primera noche de libertad. Esa noche salí a cenar sola a un elegante restaurante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar que costaba $80, y bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me daba ese tipo de lujos, siempre pensando que ese dinero podría ser útil para Rebeca. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Rebeca y David. Los mensajes evolucionaban de súplicas a amenazas. Por favor, mamá, contesta. Estamos muy preocupados. El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?
Si no contestas, llamaremos a la policía. Ya hablamos con la policía. Dijeron que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida. Era hermoso ver cómo la supuesta preocupación por mi bienestar se transformaba rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí responder solo a un mensaje. Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que haces. Vas a arruinarnos. El abogado de la hipoteca nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa. Ahí estaba la verdad. No le preocupaba que yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Le preocupaba porque al fin había entendido las consecuencias económicas de perderme. Le respondí: ahora entiendes lo que valía tenerme en tu vida. Lástima que lo comprendiste demasiado tarde. Esa tarde tuve mi cita con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor, muy profesional, llamado Herr Meyer, que me ayudó a entender todas mis opciones para obtener la residencia permanente en Suiza. Con sus ahorros actuales y su pensión, me explicó, puede vivir cómodamente aquí el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas médicos para jubilados extranjeros y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas sin preocuparme por reservar dinero para las emergencias de Rebeca. Fue liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó Herr Meyer. Las ganancias son estables y seguras. En 5 años podría duplicar su patrimonio si invierte sabiamente. Duplicar mi patrimonio. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Y aún así preferí gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber?, añadió el asesor. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya. Personas mayores que han venido a Suiza en busca de un nuevo comienzo tras relaciones familiares complicadas. No está sola en esta experiencia. Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las exigencias tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Éramos 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos en busca de aventuras y nuevas experiencias. Durante el trayecto en autobús, entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. ¿Qué te trajo aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje por la ventana. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera. Respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Completamente en serio. Después de financiarle la casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Ingrid. ¿Y qué hiciste? ¿Qué crees?, dije con una media sonrisa. Desaparecí de su vida, y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. A mí me tomó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con patas. El resto del día compartimos nuestras historias. Ella había venido a Suiza tras darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para vacaciones, coches nuevos o caprichos. Cuando decidió poner límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarle ver a sus nietos. Los primeros meses fueron muy difíciles, confesó Ingrid mientras paseábamos por un pueblo medieval. La culpa me devoraba. Pensaba que quizá de verdad era egoísta, que una buena madre siempre debía sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva?, le pregunté.
Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía dinero suficiente para mis propias necesidades o si mis sacrificios constantes me estaban destrozando. Solo les importaba lo que podía darles. Eso no es amor, Teresa. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con amor filial, las exigencias constantes con necesidad genuina. Esa noche, en mi apartamento, decidí encender el teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría eran de Rebeca y David, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes en orden cronológico, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros aún eran emocionales. Por favor, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Pero poco a poco se volvieron más desesperados y financieros. El banco nos citó para el viernes. Dicen que como codeudora tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitárnosla por un malentendido. Al quinto día, los mensajes ya eran agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como adulta y vuelve. Y finalmente, desesperados. He llamado a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo va a ser mi culpa. Por favor, dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Rebeca se disculpaba genuinamente por desearme muerta. En ningún momento reconocía la crueldad de sus palabras o expresaba verdadero arrepentimiento. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí contestar con un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz que en años. Lo que estás viviendo ahora son las consecuencias naturales de tus actos. Espero que esta experiencia te ayude a valorar a las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Te prometo que nunca volveré a decir cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no curan corazones rotos. Rebeca, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. Esa verdad no se borra con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados a David. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. El lunes por la mañana me reuní nuevamente con Herr Meyer para firmar los papeles que me permitirían residir de manera permanente en Suiza. También organicé la transferencia de mi pensión estadounidense y comencé el proceso de vender mi apartamento en mi ciudad natal. ¿Estás segura de que quiere hacer esto permanente?, me preguntó Herr Meyer. Es una decisión muy grande. Nunca estuve más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las exigencias de los demás. Esa misma tarde, recibí una llamada de Elvira, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. Teresa, tienes que escuchar esto. Rebeca vino ayer a mi apartamento llorando histéricamente. Me rogó que te dijera que volvieras, que todo había sido un terrible malentendido. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que lo que te dijo era imperdonable y que si yo estuviera en tu lugar, también habría desaparecido para siempre. Tendrías que haber visto su cara cuando se dio cuenta de que hasta sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas económicos?, pregunté con curiosidad. Oh, sí. Me contó que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que David no consigue un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para la escuela que ellos no pueden costear. Básicamente, se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos justo cuando lo perdió. Era exactamente lo que había esperado. No me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora económica y solucionadora de problemas.
Elvira, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Rebeca, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto sentido es verdad. La Teresa que se sacrificaba constantemente por una hija ingrata murió el día de su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Elvira. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que pudiste elegir. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Me había inscrito en clases de alemán 3 veces por semana. Había empezado un curso de acuarela los martes y jueves, y me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de actividades que yo misma había elegido, actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente era el dinero. Sin las constantes exigencias financieras de Rebeca, mis ahorros no solo se mantenían estables, sino que estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Herr Meyer ya mostraban resultados positivos, y por primera vez podía calcular mi futuro económico basándome únicamente en mis propias necesidades. Ese jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi café favorito junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocía. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. «Señora Teresa», preguntó una voz femenina con acento americano. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Sarah Williams. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en su ciudad natal. La llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, Rebecca Johnson, presentó una denuncia alegando que podría estar sufriendo demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció de repente y vive en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que estaba escuchando. Rebeca había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y obligarme a regresar. «Señorita Williams», respondí con firmeza, «no sufro de demencia ni de deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Suiza por decisión propia, en un apartamento cómodo, con excelente atención médica y en perfecto estado mental. Las acusaciones de mi hija son completamente falsas». «Entiendo su posición, señora Teresa», respondió, «pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado americano en Suiza?» «Por supuesto», contesté sin dudar. «Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecto estado mental y que mis decisiones fueron tomadas con total lucidez». Tras coordinar los detalles de la evaluación, colgué sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Rebeca había cruzado una línea de no retorno. No solo me había deseado muerta, sino que ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. De inmediato llamé a mi abogado, Anel, en mi ciudad natal. «Teresa», me saludó con preocupación. «Me alegra escuchar tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija». «Me lo imagino. Acabo de hablar con servicios sociales. Rebeca me acusa de tener demencia». «Eso no es todo», suspiró Anel. «También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Alega que no estabas en tu sano juicio cuando los firmaste». «¿Puede hacerlo?» «Puede intentarlo, pero no tiene base sólida. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras plena lucidez. Además, el hecho de que planearas meticulosamente tu salida y ahora vivas de forma independiente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Y qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar. También quiso detener el proceso de reclamo de la casa, pero como todo está respaldado legalmente y ella misma firmó documentos reconociendo que David perdió el trabajo otra vez,
no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca para recuperar los beneficios económicos que había perdido. Anel, quiero que prepares una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas acusaciones sobre mi estado mental pueden afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió Anel con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que enfrente las consecuencias legales de sus actos. 2 días después, me presenté en el consulado americano en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El doctor que me atendió era un hombre mayor, con mucha experiencia, que enseguida entendió la situación. Señora Teresa, me dijo después de un exhaustivo examen de 3 horas, no solo está usted en perfecto estado de salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y un coraje admirables. Su hija claramente está intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios económicos. Eso quedará documentado oficialmente. Muchas gracias, doctor, respondí con alivio. Por supuesto, enviaremos un informe detallado a los servicios sociales explicando que sus acusaciones carecen de fundamento y que usted vive de manera independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde recibí la llamada de la trabajadora social. Señora Teresa, hemos recibido el informe médico del consulado. Está claro que las acusaciones de su hija son infundadas. Vamos a cerrar el caso y notificaremos a Rebeca que su denuncia carecía de base. Gracias, respondí. ¿Quedará registrado en algún expediente? Sí. Se documentará que presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que podría tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Rebeca no solo había fracasado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de haber presentado denuncias falsas. Esa noche decidí hacer algo que había estado posponiendo, escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia, no para Rebeca, sino para otras madres que quizás estuvieran viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de sus hijos adultos. Escribí durante 4 horas, relatando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para recuperar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas que titulé Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 60. La envié a un blog en línea que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el valor para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibí una respuesta entusiasta de la editora. Teresa, tu historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con tu experiencia. ¿Estarías dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y rápidamente se volvió viral. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban financieramente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga alquiler y me grita cuando le pido que busque trabajo. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo de visitarme cuando estoy enferma. Pensaba que era la única madre que se sentía usada por sus propios hijos. Pero lo más impactante llegó una semana después de la publicación. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí de inmediato. Era David, mi exyerno. Teresa, escribió, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Rebeca te dijo fue imperdonable. Y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el valor de enfrentarla porque dependíamos demasiado de tu ayuda económica. Continuó. Quiero que sepas que los niños te extrañan mucho
y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Rebeca les ha dicho que estás enferma y que no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo terminaba así. Sé que probablemente sea demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y cuánto sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí ese correo 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribí: David, agradezco tu honestidad, pero las disculpas después de los hechos no cambian el daño hecho. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre y que enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme lejos, pero me dio una sensación de validación que había necesitado durante años. Mi nueva vida en Suiza florecía de maneras que nunca había imaginado. Tenía amigos de verdad que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía hobbies y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada, mi vida había tomado una forma que jamás soñé posible. Era una mañana perfecta de primavera cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era Elvira, mi querida vecina y cómplice. Teresa, dijo con voz emocionada, tienes que escuchar esto. Rebeca perdió la casa. Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. David no consiguió un trabajo estable, se atrasaron en los pagos, y como tú estás ejerciendo tus derechos como codeudora, el banco procedió con la ejecución. Rebeca vino ayer llorando histéricamente, y los niños están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. David por fin consiguió empleo en una fábrica. Gana mucho menos que antes, pero al menos es estable. Rebeca también tuvo que volver a trabajar. La mezcla de sentimientos que experimenté era extraña. No sentía alegría por su sufrimiento, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Rebeca y David estaban enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones sin que nadie los rescatara. ¿Algo más?, preguntó Elvira. Sí, Rebeca me preguntó si sabía cómo contactarte. Dijo que quiere disculparse de verdad, que por fin entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que ciertas palabras nunca pueden retirarse. También le dije que estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente lo mejor para ambas es que no intente contactarte. Elvira tenía razón. En esos 6 meses había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que había demostrado una y otra vez que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de mi abogado, Anel. Teresa, tengo noticias interesantes, dijo con tono serio. La casa de Rebeca finalmente fue vendida por el banco, y como tú eras la codeudora, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $150,000 más los intereses acumulados. ¿Cuánto es en total?, pregunté conteniendo la respiración. 185,000. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado mi inversión original, sino que además había ganado $5,000. Un dinero que habría estado perdido para siempre si hubiera seguido siendo la madre que siempre se sacrificaba. Hay algo más, continuó Anel. Tu apartamento en tu ciudad natal finalmente se vendió. Después de comisiones y gastos, el monto neto es de $95,000. En total, estaba recibiendo casi 300,000 en activos que ya había dado por perdidos. Con mis ahorros actuales y las inversiones en Suiza,
Mi patrimonio neto superaba ahora los 500,000. A mis 60 años, era más rica de lo que jamás había sido en mi vida. Esa noche celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la mujer valiente que había tenido el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el recorrido. Había comenzado esta travesía como una madre rota y humillada, devastada por las crueles palabras de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, estable financieramente, rodeada de amigos auténticos y viviendo la vida que siempre había soñado. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba semanas considerando: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino también una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté con una editorial suiza especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Brigitte, se interesó de inmediato. Teresa, me dijo durante nuestra reunión, tu historia aborda un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que casi nadie habla abiertamente. El abuso emocional de hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Brigitte me pidió que escribiera un borrador de las 2 primeras partes en un mes. Acepté el reto con entusiasmo. Cada mañana me levantaba temprano, me servía un café fuerte y me sentaba frente al ordenador con vistas al lago. Las palabras fluían como un río. Los sacrificios de toda una vida, la traición brutal de mi hija, el despertar doloroso pero necesario y la reconstrucción de una existencia basada en la dignidad y la libertad. Escribir era terapéutico. Cada página que terminaba era una herida que sanaba un poco más. Al final del primer mes tenía 120 páginas escritas. Brigitte me llamó después de leerlas. Teresa, esto es brillante. Tu estilo es honesto, directo y poderoso. Estoy convencida de que este libro será un éxito. Decidimos titularlo Renací a los 60, cuando la maternidad se convierte en esclavitud emocional. La editorial se comprometió a una primera tirada de 5,000 ejemplares, con opción a reimpresión inmediata si se agotaban. Mientras tanto, mi entrevista en YouTube seguía acumulando millones de vistas, y el blog que había publicado mi carta inicial recibió tanta atención que me invitaron a dar una charla en una conferencia internacional sobre relaciones familiares tóxicas. En menos de un año, había pasado de ser una madre despreciada y usada a convertirme en una voz pública, una defensora de miles de mujeres que vivían lo mismo que yo. El día de la conferencia, frente a un auditorio lleno de 800 personas, respiré hondo y comencé mi discurso. Mi nombre es Teresa. Durante 45 años fui una madre abnegada que lo dio todo por su hija. Y un día, ella me pidió como regalo de cumpleaños que me muriera. Ese fue el día en que decidí empezar a vivir. El silencio absoluto en la sala era una muestra de que cada persona allí comprendía la magnitud de mis palabras. Hoy estoy aquí para decirles algo que nadie nos enseña. Ser madre no significa renunciar a tu vida, a tu dignidad ni a tu felicidad. El amor verdadero no debería doler, ni arruinarte ni destruirte. Los aplausos fueron ensordecedores. Sentí que, por primera vez en mi vida, estaba en el lugar exacto donde debía estar. Después de la conferencia, varias mujeres se me acercaron con lágrimas en los ojos. Algunas me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Otras me susurraban al oído: gracias por decir en voz alta lo que yo nunca me atreví a confesar. Una señora de 75 años me tomó de las manos y me dijo: he vivido exactamente lo mismo con mi hijo. Pensaba que moriría con esa vergüenza escondida, pero hoy me siento liberada gracias a ti. Fue en ese momento cuando comprendí que mi dolor no había sido en vano. Mi historia estaba ayudando a sanar a otras, y eso le daba un sentido nuevo y profundo a mi vida. Un mes más tarde, mi libro salió publicado. La primera edición se agotó en 2 semanas. La editorial tuvo que imprimir de inmediato 10,000 ejemplares más. La prensa comenzó a interesarse en mi caso.
Di entrevistas en radio y televisión, y cada vez que hablaba, miles de mujeres se reconocían en mis palabras. Comenzaron a escribirme cartas, correos electrónicos, mensajes desde todas partes del mundo. Tu historia me salvó la vida. Gracias a ti, me atreví a poner límites por primera vez. Decidí dejar de mantener a mi hijo adulto que me trataba como a una sirvienta. El impacto era inmenso. Nunca imaginé que a mis 60 años me convertiría en un referente internacional, pero allí estaba, usando mi voz para darle fuerza a tantas mujeres que la habían perdido. Mientras tanto, Rebeca intentó contactarme a través de terceros. Me llegaron mensajes de familiares lejanos diciendo que estaba arrepentida, que quería hablar conmigo, que necesitaba una segunda oportunidad. Nunca respondí. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. Podía perdonarla en mi corazón para liberarme del rencor, pero no estaba obligada a permitir que volviera a entrar en mi vida. El capítulo de Rebeca estaba cerrado. El libro de Teresa, en cambio, apenas comenzaba. Un año después de mi partida, mi vida en Suiza era completamente diferente a la que había imaginado a los 60. Me había convertido en autora publicada, conferencista internacional y, sobre todo, en una mujer que finalmente vivía para sí misma. Mis días estaban llenos de actividades que me apasionaban: clases de alemán, pintura en acuarela, caminatas en los Alpes, cenas con amigos que me valoraban por quién era y no por lo que podía darles. Mi patrimonio crecía de manera estable y, lo más importante, mi autoestima había florecido como nunca. El libro ya estaba traducido a 3 idiomas y se había vendido en más de 50.000 copias alrededor del mundo. Recibía invitaciones para dar charlas en universidades, congresos y asociaciones de mujeres. Había creado, sin proponérmelo, un movimiento. Una tarde de otoño, mientras paseaba junto al lago, recibí un correo inesperado. Era de mi nieta mayor, Ana, que ya tenía 12 años. Querida abuela, mamá dice que estás enferma, pero yo no le creo. Te extraño mucho. ¿Dónde estás? ¿Podemos hablar algún día? Con amor, Ana. Leí ese correo con lágrimas en los ojos. Por primera vez, alguien de la nueva generación buscaba la verdad. Mi corazón se debatía entre proteger mi paz y abrir una puerta al futuro. Después de pensarlo toda la noche, respondí con cautela. Querida Ana, gracias por escribirme. No estoy enferma, estoy muy bien y viviendo en un lugar hermoso. A veces los adultos dicen cosas que no son ciertas porque no saben cómo explicar la verdad. Cuando seas mayor, entenderás todo mucho mejor. Siempre te he amado y siempre te amaré. Tu abuela, Teresa. No incluí mi dirección ni mi número de teléfono, pero fue suficiente para que supiera que estaba viva, que no la había abandonado y que el amor de una abuela no muere aunque cambien las circunstancias. Cerré el portátil con una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás algún día, cuando mis nietos fueran adultos, comprenderían la verdad completa. Mientras tanto, yo seguiría viviendo mi vida al máximo, porque ese era el verdadero regalo que me había dado el dolor, la oportunidad de renacer. Pasaron los meses y mi vida en Suiza se volvió cada vez más estable y plena. El club de lectura que había fundado con otras expatriadas creció tanto que una librería local nos ofreció un espacio exclusivo para nuestras reuniones. Mis acuarelas comenzaron a venderse en pequeños mercados de arte, y con cada cuadro vendido sentía que recuperaba un pedacito de mí misma que había estado dormido durante décadas. Una mañana recibí una carta certificada desde mi país natal. Era de un despacho de abogados que no conocía. Al abrirla, encontré que Rebeca había presentado una nueva demanda en mi contra. Esta vez alegaba abandono emocional y pedía una compensación económica por los años en que, según ella, había dependido de mi apoyo. No pude evitar reírme. El descaro era absoluto. Después de haberme deseado muerta, de haber perdido la casa por su irresponsabilidad,
Ahora quería demandarme por abandono. Llamé de inmediato a Anel, mi abogado de confianza. Teresa, dijo con tono entre divertido e indignado, esta demanda no tiene ningún futuro. Es un intento desesperado. Ningún juez serio aceptará que una madre de 60 años, que ha dado casi $500,000 en apoyo, pueda ser acusada de abandono. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enfrentaremos legalmente y pediremos además sanciones por litigio frívolo. Cada vez que intente usar la justicia para manipularte, le saldrá más caro a ella que a ti. Eso me dio tranquilidad. Había pasado de ser una mujer vulnerable, siempre temerosa de perder el amor de su hija, a una mujer blindada legal y emocionalmente contra sus manipulaciones. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné. Rebeca seguía atrapada en un ciclo de victimismo y dependencia, incapaz de asumir las consecuencias de su vida. Yo, en cambio, había roto las cadenas y construido una vida basada en la libertad y la dignidad. Por primera vez entendí que la verdadera herencia que podía dejar al mundo no era el dinero ni los bienes materiales, sino mi historia de valentía. Mi libro, mis conferencias, mis entrevistas, todo eso era mi legado. Y aunque Rebeca nunca lo entendiera, mis nietos algún día leerían mi verdad. El día de mi cumpleaños número 61, lo celebré rodeada de mis nuevos amigos en Suiza. Había flores frescas en cada rincón de mi apartamento, música suave de fondo y una tarta sencilla, pero cargada de significado. Era la primera vez en décadas que celebraba pensando únicamente en mí, no en lo que otros esperaban de mí. Durante la cena, Ingrid levantó su copa y dijo: «Brindemos por Teresa, que nos enseñó que nunca es tarde para renacer». Las lágrimas me llenaron los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Había llegado a Suiza como una mujer rota, traicionada por la persona a la que más había amado. Y ahora era una mujer plena, fuerte, independiente y rodeada de cariño verdadero. Más tarde, al quedarme sola, abrí mi diario y escribí: «Hoy cierro definitivamente el capítulo de Rebeca. Ya no espero disculpas, ya no espero reconciliación. Lo único que espero es seguir viviendo mi vida en libertad, disfrutando cada día que me queda». Mi hija me pidió que desapareciera y cumplí su deseo. Pero lo que ella no sabía es que al desaparecer de su vida, encontré la mía. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz absoluta. Había nacido de nuevo a los 60 años, y lo mejor de todo era que mi historia apenas comenzaba.